buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Sonia por esta presentación. Muchas gracias a los organizadores del evento por haberme invitado a participar y presentarles hoy día esta temática sobre políticas agrícolas, territorio, seguridad alimentaria y cambio climático. En realidad se trataría más bien de políticas agrarias, pero no quise modificar el título en el último momento, así que consideremos que es más bien políticas agrarias como lo veremos. Entonces, como breve introducción, quiero regresar sobre la temática de la seguridad alimentaria, que no ha sido muy tratada ayer. Se ha hablado sobre todo de los efectos del cambio climático sobre la producción, sobre las plagas, sobre problemas más bien de corte agronómico. Y quisiera primero regresar un poquito a la temática de cómo se plantea el problema de la seguridad alimentaria aquí en el Perú. Primero ese mapa del IPFRI, del Instituto Especializado en las Investigaciones sobre la Alimentación a nivel mundial, solamente para mostrarles que el Perú, como lo pueden ver aquí, el Perú, bueno, aquí está la leyenda, es un poquito pequeño para que puedan apreciar, pero el Perú hace parte de los países que no tienen graves problemas de alimentación si es que se consideran los indicadores promedios globales. Ese mapa está establecido en base a indicadores que hablan de desnutrición, que hablan de la alimentación de los niños, de la mortalidad de los niños, y el Perú no está en una situación crítica considerando los promedios, considerando las tasas globales. Ahora bien, cuando se habla de seguridad alimentaria, más bien se hace referencia a las poblaciones vulnerables, y en el caso del Perú sí hay poblaciones vulnerables a la inseguridad alimentaria. ¿En qué medida? En la medida en que parte de la población más pobre del Perú sí tiene un déficit de consumo, en particular en ciertos alimentos. Y aquí les estoy citando en particular los lácteos y derivados, porque vamos a volver a hablar del tema de la leche luego en la presentación. Y como pueden ver también con los gráficos, el consumo es diferenciado según los quintiles de la población. Aquí les he puesto unos gráficos que muestran que las personas del quintil 1, las personas más pobres, tienden a consumir más papas que el resto de la población. En cambio, esas personas se consumen menos leche, menos carne, etc. El consumo también se diferencia mucho en cuanto a los ámbitos geográficos, y eso es interesante porque nos muestra también que la población consume según los productos que se producen en las regiones. O sea, no se consume lo mismo en la sierra, la selva y la costa, porque no se produce lo mismo. Y lógicamente aquí vemos que en la sierra se consume más papa. ¿Cómo acceden los hogares más pobres a la alimentación en el Perú? Muchos de ellos producen ellos mismos los alimentos. En el último Censo Nacional Agropecuario, en el 2012, se vio que el número de explotaciones de unidades agropecuarias ha aumentado, y ahora hay más de 2 millones de unidades agropecuarias en el Perú. Son casi 8 millones de personas que viven en estas explotaciones. Muchas de ellas tienen menos de 5 hectáreas, y muchas de ellas producen también para el consumo de la familia de los agricultores, y producen también para alimentar a sus propios animales, que también a su vez van a ser parte de su consumo. Estas familias más pobres, que además obviamente también parte de ellas son urbanas, compran sus alimentos en mercados locales, en mercados regionales, y también parte de ellas, como ya se ha dicho ayer, obtienen los alimentos a cambio de su participación en la cosecha o en otras tareas en el campo. Entonces, una vez ese contexto planteado, ¿cómo podemos saber cómo el cambio climático altera ese acceso de esas personas en situación de vulnerabilidad
a la seguridad alimentaria. Lo que sabemos, lo que hemos visto ayer, lo que también se ha escrito en ciertos libros que se han publicado últimamente, como el libro, por ejemplo, de Carla Vergara sobre Conchucos, es que el cambio climático está provocando un cambio en la distribución geográfica de los cultivos. Y como hemos visto que las personas consumen más lo que se produce en su región, entonces podemos pensar que eso efectivamente va a tener consecuencias sobre la seguridad alimentaria. Ayer hemos visto varios ejemplos de esa modificación de la geografía de los cultivos. Ahora bien, lo que quiero abordar hoy día aquí en esta presentación es otro punto, y en realidad quiero tratar dos hipótesis. Una primera hipótesis es que el impacto del cambio climático en realidad también se articula con otras dinámicas que van modificando los territorios. Más luego les diré cuál es mi definición de la palabra territorio. Y estas otras dinámicas tienen que ver con las políticas nacionales, las políticas agrarias, y también tienen que ver con dinámicas globales. Entonces es la primera hipótesis. La segunda hipótesis que tengo es que las consecuencias del impacto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria, por lo tanto, no depende solamente del impacto del cambio climático, sino también del conjunto de todas esas dinámicas. El método para poder abordar esas dos hipótesis ha sido, en este caso, la observación de las evoluciones de las últimas décadas en campo. Yo no trabajo normalmente sobre seguridad alimentaria, trabajo más sobre temas de acceso a la tierra y producción agrícola, pero obviamente podemos abordar también ese tema de la seguridad alimentaria desde estas observaciones. Entonces, el contenido de la presentación va a ser primero un punto sobre políticas, territorios y cambios en la producción agropecuaria. Después veremos cómo el cambio climático introduce efectivamente cambios, pero conjuntamente con otras nuevas dinámicas globales. Y finalmente intentaremos ver cómo eso puede impactar sobre la seguridad alimentaria. Les decía que les iba a dar mi definición de territorio. Para mí, el territorio, para muchos geógrafos, yo soy geógrafa, comparto los resultados de las investigaciones de mis colegas geógrafos, en este caso sobre el concepto de territorio. El territorio vendría a ser una porción de la superficie terrestre que corresponde a una apropiación o a un control sobre los recursos, pero también corresponde a una organización peculiar de las relaciones entre individuos y entre instituciones, y también corresponde a un proyecto común, un proyecto de sociedad, un proyecto que tiene la sociedad para ese territorio. Esa es la definición de territorio que manejamos con pequeñas diferencias desde los geógrafos. El territorio que les voy a presentar, el estudio de caso que les voy a presentar, lo escogí porque es un territorio donde se cultiva papa. Me parecía importante compartir un tema con otros investigadores acerca de ese territorio. Se llama Tambo Real, está ubicado en la región de Cusco, al oeste de la ciudad de Cusco, y es un sitio en el cual he realizado investigaciones desde el año 1989 y donde he ido últimamente ahora en agosto de 2014. La metodología consiste en entrevistar a los agricultores en las parcelas para entender mejor cómo están manejando esas parcelas, hacer entrevistas con instituciones, utilizar fuentes secundarias, utilizar fotos aéreas, imágenes satélite y en general los insumos a los cuales podemos tener acceso para entender las evoluciones de esos territorios. Aquí, muy brevemente, pueden ver ese Tambo Real, está ubicado aquí. Está en un desvío de la carretera de Cusco a Bancay
Y aquí pueden ver el paisaje y, insisto, es una pampa muy plana donde tiende a acumularse el agua. Está ubicada a 3.300 metros sobre el nivel del mar, es decir, el límite bajo del que se piensa ahora que se puede cultivar la papa, según hemos visto ayer. Las políticas agrarias que han creado el territorio del cual vamos a hablar han empezado en los años 70 con la reforma agraria. Se ha creado una cooperativa muy grande en esa pampa y con la disolución de esa cooperativa finalmente se han creado o el territorio, digamos, se ha organizado alrededor de las comunidades campesinas y Tambo Real es una comunidad campesina reconocida. En esa época, el apoyo estatal para estas comunidades era muy importante. En ese caso también la cooperación internacional. Había un convenio entre Perú y Holanda, un proyecto que se llamaba PRODERM, y ese apoyo ha permitido, ha favorecido un reacondicionamiento total de ese territorio, en el sentido, en primer lugar, que esa pampa ha sido drenada y de pantanosa, de poco fácil de cultivar, ha pasado a ser cultivable. Los agricultores también en esa época recibían mucho financiamiento para los insumos, recibían préstamos, recibían asistencia técnica y en esa época se pusieron a producir alimentos como papas, hortalizas, a la vez que siguieron con la actividad ganadera que era propia de las haciendas de esa zona antes de la reforma agraria. Entonces, ¿qué pasaba a nivel de seguridad alimentaria? Producían bastante alimentos, los agricultores tenían acceso a eso, conservaban para ellos esos alimentos, venían compradores de las ciudades vecinas, de Cusco, pero también de Izcuchaca, que es una ciudad pequeña vecina, de Arequipa, de Puno, venían compradores y esa comida se iba también a los mercados locales y regionales. Todo eso, por supuesto, al costo de una fuerte inversión del Estado y una fuerte inversión de la cooperación internacional. A nivel de lo que podemos ver del territorio de las parcelas, ven que aquí teníamos un territorio bastante pantanoso con grandes parcelas y en el 89, cuando hicimos las observaciones de campo, vimos que se había parcelado, que había un montón de pequeñas parcelas de ese lado y también se había conservado pastos en grandes parcelas aquí en el norte, porque los comuneros en esa época también tenían una empresa comunal apoyada por el Estado y la cooperación internacional. En los años 90 y 2000, como saben, hubo un cambio importante en las políticas agrarias del país, hubo una retracción del apoyo estatal, el convenio internacional PRODERM esa pampa transfirió sus actividades al Banco Agrario, el Banco Agrario a su vez desapareció, también se dejó de apoyar a las entidades colectivas como cooperativas, empresas comunales, etc. Los comuneros decidieron cerrar la empresa comunal y repartirse las tierras. Y también ese otro hecho paralelo que hubo en ese momento es que los rendimientos del cultivo de papa empezaron a disminuir porque las tierras, cuando se había drenado la pampa, eran totalmente nuevas, daban altos rendimientos, pero a medida que pasaba el tiempo, 10 años después, los rendimientos ya habían bajado. Entonces los comuneros empezaron a dejar más parcelas en pastos, más parcelas en maíz forrajero. También formaron un pequeño grupo de ellos. Después de la desaparición de la empresa, empezó a formar una asociación para fabricar yogur y queso. Entonces, en ese momento tuvimos un cambio, pero todavía era como una fase de transición, podríamos decir. Aquí pueden ver, por un lado que se ha empezado a parcelar totalmente esa parte que antes era de la empresa comunal, y aquí intentamos ver donde en el 2003 las tierras estaban dedicadas a pastizales, a pastos, en vez de cultivos muchas veces en la década anterior.
Bueno, ahora bien, regresando al tema del cambio climático, cómo se da el impacto del cambio climático en ese contexto territorial, en esas dinámicas territoriales peculiares, y con qué otras dinámicas, porque obviamente la historia se sigue dando, la historia no para en el momento que empieza el cambio climático, y entonces los cambios también se dan en función a estas otras dinámicas globales. Perdón. Bueno, el cambio climático en este caso sí es percibido por los agricultores, es una de las cosas que mencionan espontáneamente cuando uno les pregunta y ahora bien qué están cultivando, cuál es su estrategia actual. Y por ejemplo uno de ellos ahora en el agosto de 2014, justamente un día en que estaba lloviendo, cuando en agosto normalmente las lluvias son más escasas, me dijo, ya no cultivamos porque el clima es demasiado cambiante, y se refería a los cambios en el régimen de lluvias, en la variabilidad de las lluvias en el año. Se refería al hecho que las heladas podían caer en cualquier momento. Esa pampa es muy propicia a las heladas, es muy propensa a las heladas porque es una hondonada, y ahora esas heladas ocurren en cualquier momento del año, y también a las granizadas. Entonces, la decisión de ese productor, como otros de esa comunidad, es dejar de cultivar y más bien dedicar más recursos, más tiempo a la ganadería. Y para esa ganadería también el cambio climático afecta, y esos productores tienen que construir establos para proteger a sus vacas del calor y también de las intemperies. Pero esas dinámicas son posibles también por otros factores y otras razones. Uno de esos factores es que si esas personas pueden dejar de producir alimentos para sí mismos, es porque están en una región cuya dinámica ha cambiado bastante con el aumento del turismo en Cusco, con la construcción de infraestructuras, con el mismo crecimiento físico de la ciudad de Cusco. Entonces, antes estaban en un desvío de la carretera principal que no estaba asfaltado, ahora está asfaltado, pasan combis todo el tiempo, cuando antes pasaba una combi en el día. Y esas personas ahora me dicen, nosotros vamos a Cusco y regresamos, estamos en Cusco en menos de una hora, regresamos, vamos a comprar allá los alimentos, ya no compran en tienditas, ya no compran en la ciudad pequeña al lado, entonces acceden a alimentos en forma más barata, en realidad yendo a Cusco. Pero también otros factores que intervienen son la aparición de la gran empresa Nacional Gloria, que se vino a ver en La Pampa si podía hacer contratos con esos productores para adquirir leche, y les conviene a los productores porque si bien la Gloria paga un poco menos, paga de inmediato, y se instalaba entonces esa modalidad de vender buena parte de la producción de leche a la empresa Gloria. También han podido cambiar las estrategias de esos productores porque se ha instalado una empresa española que ha alquilado tierras a una comunidad vecina para realizar una producción de alcachofas. Dicen que son 600 hectáreas, 700 hectáreas, eso todavía no lo he averiguado. Y eso les permite adquirir un picado de follaje de alcachofa en un precio muy barato, más barato que el picado de maíz, que cuando ellos cultivan su propio maíz para la alimentación de sus animales, ahora les sale más caro que pedirle a la empresa que les lleve ese picado de alcachofa, que por el momento es muy barato, muy cómodo, la empresa misma les trae, es una opción excelente para ellos por el momento. Aquí se ve en La Pampa la aparición de esas grandes parcelas que pertenecen a esa empresa española, que están alquiladas por esa empresa española. Les hago recordar que eso también tiene que ver con políticas, el hecho de que se pueda alquilar tierras en una comunidad campesina, obviamente hace 20 años era una cosa totalmente imposible en el marco legislativo de aquel entonces. Y aquí, bueno, no se ve bien, pero es el picado que está depositado en el local de uno de los productores. Entonces, todo eso, bueno, ¿qué consecuencias? Entonces, bueno,
Primer punto es entonces ven que el cambio climático, el impacto del cambio climático es solamente uno de los factores que participa en la dinámica de ese territorio, que sigue cambiando, es en función a también políticas, también la aceleración de los intercambios entre las partes del planeta. Les he hablado del turismo, les he hablado de la empresa española. Pasan otras cosas más que el cambio climático que producen esos cambios. ¿Qué consecuencias para la seguridad alimentaria? Bueno, primero para los mismos agricultores. Esos agricultores en Tambo Real son parte de esa población de agricultores que tienen explotaciones muy pequeñas, tienen por lo general 2 o 3 hectáreas de tierras que se han parcelado a medida que cambian las políticas. Entonces, en ese caso, esa posibilidad de vender su leche a una empresa que paga la leche de inmediato, que siempre viene todos los días, manda a sus compradores todos los días, les permite tener un ingreso que les permite comprar alimentos baratos en la ciudad y finalmente podríamos decir que son menos dependientes al cambio climático para su alimentación, ¿no? Sin embargo, también podemos ver que tienen mayor dependencia a ciertos actores externos. Podemos decir que antes tenían cierta dependencia a las políticas estatales, al convenio internacional. Ahora su dependencia es más hacia la Gloria, hacia la empresa que les compra la leche. Es más a la empresa de producción de alcachofas que se instaló recién. No se sabe si seguirá o no seguirá existiendo, tendrá éxito, etc. Y si seguirá deshaciéndose del follaje de las alcachofas en condiciones tan ventajosas para esos productores ganaderos. Y finalmente otro aspecto que se tiene que considerar es que no todos los productores de Tambo Real son capaces de aprovechar esa bonanza de la misma forma, porque solamente los más hábiles, vamos a decir, para tener un término así general, los más hábiles están en capacidad de desarrollar la ganadería con esas condiciones de estabulación, de protección a los animales, y etc. Para los hogares pobres del Cusco, de Cusco ciudad y de la región también, ¿qué está pasando entonces? Podríamos pensar, no lo he podido averiguar, podríamos pensar que van a tener menos disponibilidad de papas, de hortalizas y de esos otros cultivos que se cultivaban en Tambo Real en los años 80 y ya no se cultivan hoy en día. Bueno, eso se tendría que averiguar porque puede ser que otras zonas más bien ahora estén produciendo esas papas, hortalizas, etcétera. Sin embargo, han visto que Tambo Real queda muy cerca del Cusco, es a 30 kilómetros, y saben que para las hortalizas es importante la proximidad para el transporte, sobre todo en condiciones locales, ¿no? Cuando se transportan las hortalizas sin refrigeración, ningún tipo de acondicionamiento, es importante poder producir esas hortalizas cerca de la ciudad, y aquí desapareció una posibilidad, pero eso no quiere decir que ya no haya. ¿Se acuerdan que hemos visto que uno de los déficits de consumo de la población pobre es la leche? Bueno, podríamos decir que entonces la población de Cusco, de las ciudades cercanas, ahora tiene mayor disponibilidad potencial de leche fresca y derivados, pero en realidad, si bien los productores siguen vendiendo una partecita de su producción a los fabricantes de queso, de yogur, etc., una gran parte entonces la venden a Gloria. Gloria deposita esa producción en La Pampa, en un sitio que se llama Cachimayo, y después parece que la lleva a Arequipa para ser procesada. Entonces esa producción no se queda en Cusco. Es difícil poder entrar a la empresa para saber exactamente cómo se realiza ese circuito. Según algunas personas me han dicho en Cusco que en Cusco es más difícil ahora conseguir leche fresca. Entonces, conclusiones. Es, por cierto, solo un estudio de caso, pero nosotros estamos trabajando en otros territorios del Perú y hay muchos mecanismos parecidos a estos. Es decir, que los territorios evolucionan rápidamente
evolucionan debido a las políticas actuales, a las tendencias de la globalización, el aumento de las circulaciones, etc. Entonces no es el único caso que podríamos ver donde pasan esas cosas. Hay que hacer, me parece, más estudios para determinarlo, pero esos son mecanismos importantes. Otro aspecto es que las adaptaciones al cambio climático no se dan en una sociedad sin personalidad, sin dinámicas, sin movimientos, más bien se dan en territorios concretos que ya tienen sus propias dinámicas y que han ido evolucionando con las políticas globales, nacionales, etc. Entonces no se puede dejar de lado esos aspectos para entender cómo se da concretamente el impacto del cambio climático en un territorio dado. Otro aspecto es que las adaptaciones de los agricultores pueden conllevar un aumento de la producción, pero ese aumento, ojo, que puede ser que no contribuyan directamente a la seguridad alimentaria, es decir, a la alimentación de los más vulnerables. Puede ser que ese aumento más bien esté destinado a otros sectores de la población que no están en situaciones de vulnerabilidad alimentaria. Entonces no podemos deducir del aumento de la producción o de la conservación de un nivel bueno de producción que necesariamente la seguridad alimentaria esté asegurada. Y para eso es muy necesario, para terminar, realizar estudios de cómo se abastecen las ciudades y cómo se abastecen las poblaciones más pobres de esas ciudades, a la vez obviamente que seguir estudiando cómo los agricultores mismos acceden a los alimentos. Gracias. Bueno, ya estamos listos para empezar. Entonces, en esta presentación voy a hablar del manejo de los ecosistemas en un contexto de cambio climático. Entonces, como el simposio trata sobre adaptación, voy a enfocar mi presentación sobre el tema de adaptación. Sin embargo, voy a tocar otro tema también, el tema de la mitigación del cambio climático, porque es importante considerar las dos opciones frente al cambio climático. ¿Y por qué hablar del tema de mitigación en este simposio sobre adaptación? Bueno, primero porque hasta ahora ha habido mucho énfasis en ecosistemas y mitigación. Por ejemplo, si ustedes piensan en bosques y cambio climático, lo que viene en la mente primero es el tema de las emisiones por la deforestación o el secuestro de carbono en los bosques. Entonces es un tema de mitigación. Hay mucho conocimiento sobre el carbono, las emisiones. También hay mecanismos y políticas. Por ejemplo, hay el mecanismo de REDD+. REDD significa la reducción de emisiones por la deforestación y la degradación forestal. Es un mecanismo internacional que está en discusión ahora para reducir la deforestación y sus impactos sobre el cambio climático. También hay muchos proyectos pilotos de este mecanismo, por ejemplo en Perú. Cabe mencionar que Perú es uno de los 3 países con más proyectos pilotos de este mecanismo de mitigación, con Indonesia y Brasil. Entonces hay mucha actividad en este tema, pero mucho menos en la adaptación, pienso. Entonces, los ecosistemas y el cambio climático no es solamente un tema de mitigación, no es solamente hablar de cómo reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, la mitigación es importante, pero también los ecosistemas y los territorios juegan un papel en la adaptación para reducir los impactos del cambio climático. Entonces, ahora voy a hablar por qué estos ecosistemas en los territorios son importantes para la adaptación. Porque de hecho, como hay menos conocimiento sobre este tema que en el tema de mitigación, hemos hecho una pequeña revisión de literatura científica sobre lo que dicen los artículos científicos en cuanto al papel de los ecosistemas en la adaptación de la sociedad o en la reducción de la vulnerabilidad de la gente a los problemas climáticos. Entonces,
haciendo esta revisión de literatura hemos encontrado muchos artículos que hemos clasificado en 6 casos que voy a presentar a continuación. Les voy a explicar por qué estos casos son importantes para la adaptación. Voy a dar un ejemplo y también voy a discutir un poco los debates o las incertidumbres que hay sobre estos 6 casos. Entonces, primero los productos. Los ecosistemas en un territorio producen productos, la leña, acá puse los champiñones porque me gustan, pero hay otros productos también que se podrían imaginar. Todos los proyectos forestales no maderables que son importantes para la seguridad alimentaria. Entonces, estos productos juegan un papel importante también para la adaptación, porque hay muchos estudios que muestran que cuando una comunidad se ve afectada por un problema climático, y especialmente cuando la agricultura se ve afectada por una sequía o una inundación, las comunidades usan mucho más los productos del territorio, productos no agrícolas, digamos, para compensar las pérdidas. Es decir, que los ecosistemas juegan un papel de red de seguridad. También juegan un papel de diversificación económica, lo que hace que la economía de una comunidad puede ser más resiliente a variaciones climáticas, porque los productos más diversos no van a ser afectados todos al mismo tiempo por el mismo evento, que sea una sequía o una inundación. Entonces, por ejemplo, en la Amazonia peruana, Takasaki ha mostrado cómo las comunidades usan mucho más los productos silvestres, incluyendo la pesca, después de inundaciones. Pero también hay un debate sobre cómo ver esta estrategia o este papel de red de seguridad, porque hay unos que dicen que, bueno, bien, los productos ayudan a las comunidades a enfrentar variaciones climáticas, pero otros dicen que también es un síntoma de pobreza, porque hay muchos estudios que muestran que son los más pobres que recurren a estas estrategias, así que puede ser más un síntoma de pobreza porque la gente no tiene otras opciones. En agricultura también hay muchos artículos que muestran cómo árboles o sistemas agroforestales o silvopastoriles pueden ayudar a mantener la producción agrícola cuando hay una variación climática, por el servicio de sombra, de fertilidad, humedad, infiltración, rompimiento, bueno, muchos servicios ecosistémicos que ayudan a la agricultura. Ejemplo en México con sistemas agroforestales de café que se ven mucho más resilientes a eventos climáticos extremos. Pero también hay unas discusiones sobre los trade-offs, porque entre producción y resiliencia podemos tener una producción más resiliente frente a una sequía o un evento climático extremo, pero al mismo tiempo que va a producir menos en promedio. En tema de cuencas, ecosistemas en cuencas juegan un papel muy importante para la regulación de los caudales. Puede ser el caudal mínimo de la época seca, pero también el caudal pico durante una lluvia fuerte. También protegen los suelos, reducen la erosión, los deslizamientos, todos estos efectos que tienen que ver con el clima. Entonces, es importante entonces, la protección de ecosistemas en cuencas. Por ejemplo, en Indonesia se ha mostrado que en cuencas donde hay más bosque, los agricultores se ven menos afectados por sequías. Es un impacto directo de la conservación del bosque y de la resiliencia o de la adaptación al cambio climático o la variabilidad climática. Pero hay controversias, no se sabe todo del tema. Hay controversias sobre, por ejemplo, el papel de los bosques en reducir inundaciones mayores. Funciona bien cuando se trata de un evento que no es tan extremo, pero cuando se trata de repente de un evento de lluvia muy fuertes, el bosque puede tener un papel menos importante, lo que significa que una adaptación basada en ecosistemas no es suficiente, es como más una opción complementaria de otras opciones como un sistema de alerta temprana, un fortalecimiento de capacidades y también infraestructuras, pero es parte de una estrategia de adaptación. Después en costas hay muchos artículos también que muestran que manglares, arrecifes, bosques costeros absorban y disipan la energía de olas y protegen de tormentas, inundaciones costeras
también del aumento del nivel del mar. Todo eso viene relacionado con el cambio climático. Se ha mostrado, por ejemplo, en India que un huracán ha tenido menos impactos en comunidades que estaban ubicadas detrás de manglares por esta protección del ecosistema. Pero también, como en el caso de cuencas, hay un debate sobre el nivel de protección en caso de eventos extremos. Por lo tanto, la misma conclusión se puede sacar, que no es suficiente, es más bien una estrategia complementaria de otras estrategias de adaptación. La quinta historia, o el quinto caso, es sobre las ciudades. También muchos artículos muestran que parques y árboles urbanos regulan temperaturas y agua, y por una lista de servicios ecosistémicos como la sombra, el enfriamiento por evaporación, etc. Y por ejemplo se ha mostrado en New Jersey que las olas de calor tienen menos impacto sobre la salud de la gente en zonas donde hay más árboles, y eso se ha mostrado también en muchas otras ciudades. Pero acá hay un debate sobre el costo de oportunidad, que cuesta muchísimo mantener o implementar un parque urbano debido al precio de la tierra. Finalmente, el sexto caso de ecosistemas y adaptación al cambio climático se refiere al clima a nivel local o regional, porque los bosques influyen sobre sobre las lluvias a nivel de una región, o el efecto de enfriamiento, evapotranspiración, cobertura nubosa, pero también este fenómeno de reciclaje de lluvia, por ejemplo lo que pasa encima de la Amazona, y un efecto también que llamamos de bomba biótica. Por ejemplo, en la Amazonía, 40% de la lluvia que cae en la Amazonía viene de la misma Amazonía, entonces es como un reciclaje de la lluvia, así que con el fenómeno de deforestación puede haber mucho menos lluvia en la Amazonía y también en otras partes del continente. Pero este tema es el que tiene más controversias porque hay escalas múltiples, fenómenos muy complejos, así que todavía hace falta mucha investigación sobre este efecto. Bueno, finalmente eso es mi manera de ver un territorio en un contexto de cambio climático. Un territorio lo veo como un proveedor de servicios ecosistémicos. Servicios globales de regulación, el carbono, que nos ayuda a mitigar el cambio climático, pero todos estos servicios ecosistémicos que mencioné antes, en los 6 casos, productos hasta clima regional, nos ayudan a adaptarnos al cambio climático en la escala local, para los productos o la agricultura, hasta la escala regional para el clima. Entonces, hay que ver este conjunto de servicios y pensar un manejo de un territorio para el cambio climático como el manejo de estos servicios ecosistémicos. Entonces, será tan simple manejar un territorio, pues vamos por ejemplo, a sembrar árboles, o proteger bosques, o proteger manglares, y vamos a tener beneficios múltiples para todo. Siempre hay opciones ganar para el carbono y ganar para la protección de cuencas, o ganar para la diversificación económica. No, hay muchos trade-offs. Por ejemplo, hay ejemplos por ejemplo, de adaptación en la agricultura que causan desplazamiento de actividades. La agricultura, para adaptarse a un nuevo clima, se va a mover hacia zonas boscosas, entonces deforestar con emisiones. También el uso de fertilizantes o el consumo de energía para el riego en la agricultura puede aumentar las emisiones. Del otro lado, la mitigación, por ejemplo, con plantaciones forestales de crecimiento rápido y alto consumo de agua, puede ser una solución para la mitigación del cambio climático, pero puede aumentar bastante los problemas de adaptación. Si hay menos agua en la cuenca, también si hay menos biodiversidad, etc. Entonces, muchos ejemplos de trade-off, así que no es automático, no es protegiendo los ecosistemas o manejando mejor los ecosistemas que vamos a tener beneficios automáticos para la mitigación y la adaptación. Vamos a ver un poco el caso del Perú, a ver si hay una integración de estas dimensiones de adaptación y mitigación en el manejo de ecosistemas o de territorios.
Acá vemos un mapa que hemos hecho hace poco de actividades de investigación y actividades en el campo, proyectos implementados, que tienen que ver con el uso del suelo o el territorio y el cambio climático. En rojo vemos los de mitigación y en azul los de adaptación. Se nota que en la selva hay un enfoque muy fuerte en mitigación. En la sierra y la costa es más de adaptación. Se puede ver también en este cuadro que resume el número de puntos del mapa. Entonces, mitigación en la selva, adaptación en la sierra y la costa. Eso tiene sentido porque en la selva hay más carbono, hay más emisiones por deforestación, entonces tiene sentido implementar proyectos de mitigación en la selva. También en la sierra y en la costa hay problemas de vulnerabilidad al agua, a la disminución de los glaciares. Entonces, bueno, hay problemas de vulnerabilidad climática que requieren de proyectos de adaptación. Pero también hay oportunidades perdidas, porque en la selva también hay problemas de vulnerabilidad, hay inundaciones, hasta hay sequías. Entonces, se podría en un proyecto de manejo de uso del suelo agregar una dimensión de adaptación. Y en la costa y en la sierra también hay oportunidades de secuestro de carbono en suelos agrícolas, en bosques secos, bosques de montaña. Entonces hay oportunidades perdidas, también hay un riesgo de efectos adversos, porque si uno hace un manejo acá en la selva solamente para el carbono, puede aumentar la vulnerabilidad de la gente. Entonces, tal vez riesgos de efectos adversos. Bueno, cuando se habla de territorios y ecosistemas, también se debe pensar en otra dimensión, que es la adaptación del ecosistema mismo al cambio climático. Los bosques o otros ecosistemas se ven afectados por los cambios. Entonces, el manejo puede facilitar un proceso de adaptación. Y eso a menudo se hace a nivel del territorio. Por ejemplo, si se considera que algunas especies van a tener que migrar en el espacio, hay que fomentar la conectividad entre áreas boscosas, por ejemplo. También la conservación de hotspots de biodiversidad es algo que se maneja o se decide a nivel de un territorio. Acá es un ejemplo de un trabajo que hicimos en Centroamérica sobre cómo los corredores biológicos pueden jugar un papel en facilitar la migración de especies entre áreas protegidas. Entonces, al final, creo que en lo ideal, el manejo de los ecosistemas para el cambio climático tendría que pensar en los tres objetivos que mencioné en la presentación. Entonces, acá tenemos una sociedad que tiene la posibilidad de manejar un territorio en un contexto de variaciones y cambios climáticos. Entonces, esta sociedad tendría que manejar ecosistemas y territorios para tres cosas. Primero, la adaptación de la sociedad. Hacer que el territorio nos provee estos servicios de adaptación, los 6 casos, que reducen los impactos del cambio climático sobre la sociedad. Pero también se tiene que manejar pensando en la mitigación del cambio climático para proveer este servicio de carbono para la mitigación del cambio climático. Y finalmente se tiene que pensar también en la resiliencia ecológica, que es manejar el territorio para que los impactos del cambio climático sobre el territorio y los ecosistemas se reduzcan. Así que, bueno, parece un poco teórico o parece como un sueño de poder tener esta integración de estas tres dimensiones del climate smart landscape o, bueno, un manejo climáticamente inteligente, algo así. Pero hay ejemplos concretos que dicen que todavía que ya se hace. Por ejemplo, en Colombia, un proyecto de adaptación que se ha aceptado en el Fondo de las Naciones Unidas sobre Adaptación, el Adaptation Fund. En este proyecto se maneja el territorio o los ecosistemas para, primero, la adaptación de la sociedad. Es el primer punto de mi marco conceptual. Por ejemplo, promueven actividades para la restauración de cuenca para reducir inundaciones.
promueven prácticas agrícolas resilientes y diversificación económica, todo eso con el objetivo de adaptación. Después también hay actividades que ayudan la resiliencia ecológica. Por ejemplo, la restauración de ecosistemas se hace con especies resistentes a inundaciones. Finalmente, el proyecto tiene muchas actividades que van a secuestrar carbono en suelos o árboles, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, pero no se dice de manera explícita en el documento del proyecto. Finalmente, el territorio es una dimensión importante para todas las estrategias de cambio climático por estas interacciones ecológicas que mencioné antes. Por ejemplo, en una cuenca, el bosque que provee el servicio de regulación de agua no se encuentra en el mismo lugar que la gente que beneficia del servicio, así que hay interacciones ecológicas importantes y también es el lugar donde los actores y las instituciones encargadas de ecosistemas, de uso del suelo o de cambio climático se encuentran. Para terminar, quisiera hablar un poco del ordenamiento territorial, que es una manera de manejar un territorio. Hay diferentes configuraciones de territorio que pueden tener efectos diferentes sobre adaptación y mitigación al cambio climático. Estoy pensando, por ejemplo, en el debate sobre land sharing and land sparing, sobre compartir o compartir o separar el paisaje. Por ejemplo, entre acá la situación de compartir, donde tenemos producción agrícola y conservación de ecosistemas que se ven mezclados en el paisaje y acá separados, por ejemplo, con áreas protegidas o parques nacionales donde los ecosistemas están protegidos y zonas de producción agrícola intensiva. Entonces son dos modelos muy diferentes, no hay uno que sea mejor que el otro, los dos tienen ventajas y desventajas y hay un debate sobre cómo evaluar estas configuraciones, cuáles son más adecuadas dependiendo del contexto social y económico. Y ha sido sobre todo un debate sobre producción de alimentos y biodiversidad. Acá tenemos la producción de alimentos en la zona de agricultura intensiva y la conservación de la biodiversidad en los parques nacionales. Acá se ve un poco más mezclado, pero los dos pueden tener ventajas. Entonces, este debate yo lo veo también como un debate sobre cambio climático. Miren estos dos paisajes, de un paisaje separado y un paisaje compartido. Entonces, acá se puede pensar en lo que es lo mejor para el agua, las inundaciones, las sequías. ¿Cuáles de estos dos paisajes va a tener más resiliencia a una inundación? También la agricultura en estos dos paisajes. ¿Cuál va a beneficiar más de, por ejemplo, los servicios de polinización o de regulación de enfermedades agrícolas? ¿Cuál paisaje tiene más carbono? ¿Cómo se ve la conectividad del paisaje y cómo puede ayudar a la adaptación de los ecosistemas? Entonces, al final, eso nos llama la atención porque todavía no sabemos cómo definir estos paisajes o territorios climáticamente inteligentes, pero hay que pensar en estas diferentes dimensiones al momento de evaluar un paisaje o un territorio. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a este evento. Bueno, en estos pocos minutos voy a intentar resumir algunos trabajos de investigación que hemos realizado entre diferentes instituciones como el Instituto Geofísico del Perú y el IRD, así como CENAMI también. Esto no está funcionando bien. Esto en el marco del observatorio IBAM sobre los grandes ríos de la cuenca amazónica. Bueno, este trabajo se basa en los eventos hidroclimáticos extremos que han ocurrido recientemente en la cuenca del Amazonas, principalmente en la Amazonía peruana. Asimismo voy a enumerar
básicamente algunos ejemplos de impactos de estos eventos en la sociedad amazónica y finalmente hablar de unas perspectivas sobre el futuro de la hidrología amazónica en el marco del cambio climático. Muy bien, inicialmente quisiera hacer solamente una breve introducción sobre la cuenca amazónica. Como ustedes saben, esta cuenca es la cuenca hidrográfica más grande del planeta. Cubre alrededor de 6 millones de kilómetros cuadrados, se extiende desde los Andes tropicales hasta el Océano Atlántico. Y como se puede ver en esta imagen de satélite, el Perú es un país esencialmente amazónico, más que andino o costeros. Tenemos más o menos el 70% de nuestro territorio que está dentro de la cuenca amazónica, y evidentemente la mayoría de nuestros recursos están también dentro de la Amazonía. Entre ellos, pues, el recurso hídrico. Se estima que el 97% del agua que recibe el Perú drena hacia la cuenca hidrográfica del Amazonas. Asimismo, el río Amazonas nace en la Amazonía, en los Andes peruanos, ¿no?, cerca de Arequipa, como saben, y recientes investigaciones científicas han puesto en evidencia que la región andino-amazónica es realmente el motor de la cuenca, tanto en términos de clima como de biodiversidad. Sin embargo, esta región, la región andina de la Amazonía, es una región poco estudiada en comparación, pues, al bosque o el llano amazónico como la Amazonía brasileña, ¿no? En este sentido, desde hace algunos años, el Observatorio Oreibam realiza investigación sobre los eventos hidroclimáticos extremos, principalmente en la parte andina de la cuenca amazónica, y estos resultados de investigaciones que voy a mostrar a continuación han sido parte de publicaciones en revistas internacionales, bajo revisión por pares, y además estas publicaciones que les voy a mencionar han sido citadas en el reporte del IPCC de este año, que salió hace algunos meses, y muestra, pues, que desde instituciones peruanas con nuestros socios podemos realizar investigaciones de nivel internacional y que además es útil para los tomadores de decisiones. Bueno, inicialmente quería mostrarles la evolución de los caudales, es decir, el escurrimiento del agua en los ríos en la Amazonía, en la estación hidrométrica de Óbidos, en Brasil, donde se tiene datos desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. Esta es una publicación de Calais 2004, donde se ven los caudales en época de avenidas o de crecientes, ¿no?, desde 1900 hasta ahora, los caudales medios en esta línea aquí a la mitad, y abajo los caudales durante la época de estiaje o los caudales durante el periodo de aguas bajas. Esta publicación ha mostrado que hay cambios importantes, principalmente después de 1970. En esta ciudad de Óbidos, el caudal crítico de inundación se estima en 250.000 metros cúbicos por segundo. Superado este nivel, la ciudad se inunda y causa daños severos. Este caudal ha sido superado solamente 5 veces entre inicios del siglo XX y 1970, mientras que después de 1970 ya venimos observando 17 veces eventos de esta magnitud. Por otro lado, analizando la serie de caudales de estiaje, hemos visto que después de 1990 hay una tendencia significativa a la disminución, es decir, los estiajes son cada vez más severos. Tal ha sido el caso de estiajes muy fuertes como en 2005 y 2010. Entonces, diferentes publicaciones han documentado una intensificación del ciclo hidrológico en la cuenca amazónica desde las últimas 2 décadas. Así hemos tenido 4 eventos de carácter histórico solamente en los últimos 10 años, como las sequías excepcionales en 2005 y 2010 y las inundaciones sin precedentes como la del 2009 y 2012. En el Perú la información es un tanto más reciente. Esta información ha sido obtenida gracias al Observatorio Oreibam y sus asociados como CENAMI, la ANA, el IGP, la Universidad Agraria y el IRD de Francia. Se miden, pues, caudales desde el año 2001 en los principales ríos de la cuenca amazónica, y vean las primeras publicaciones donde ya se analizan estos datos de caudales en la Amazonía datan del 2003 y 2006. Es decir, hasta inicios de los años 2000, siquiera el caudal medio de la cuenca amazónica no era conocida, así que estos resultados son bastante recientes, ¿no? Aquí les muestro la evolución de los caudales en la Amazonía peruana, tomando como ejemplo la estación hidrométrica de Tamchillaco, que es una ciudad que está aguas arriba de Iquitos, a unos 40 kilómetros de Iquitos. En esta estación medimos un caudal medio estimado de 32.000 metros cúbicos por segundo. Para que tengan una idea, el caudal del río Rímac, que abastece toda la ciudad de Lima, tiene un caudal promedio entre 20 a 25 metros cúbicos por segundo. Aquí hablamos de decenas de miles de metros cúbicos por segundo, ¿no? Aquí tenemos la serie de caudales desde 1970 hasta la actualidad. En azul, los caudales durante la época decreciente, que generalmente ocurren durante marzo y mayo, y en rojo los caudales durante la época de estiaje, que ocurren, pues, entre agosto y octubre, ¿no? Nuestras investigaciones han dado cuenta de una disminución significativa de los caudales durante la época de estiaje, ¿no?
Así, en los últimos años tenemos estiajes mucho más severos como el año 2010, el 2005, el 98 y el 95. Pero asimismo hemos visto que hay una fuerte variabilidad interanual de estos extremos hidrológicos. Por ejemplo, el caudal más bajo que se haya medido fue reportado en septiembre de 2010 y solamente 20 meses más tarde, en abril de 2012, pudimos medir el caudal más alto que se tenga registro. Entonces, una fuerte intensificación de estos eventos extremos también en la Amazonía peruana. Nuestras investigaciones han estado concentradas en tratar de entender por qué ocurren estos eventos extremos, por qué son más frecuentes en la actualidad respecto al pasado, y por supuesto, si es responder estas preguntas nos daría pie a hacer un seguimiento adecuado para la previsión de estos eventos extremos. Inicialmente nos hemos concentrado a estudiar los eventos de sequías extraordinarias que han ocurrido en la Amazonía peruana, como el caso de los años 95, 98, 2005 y 2010, el caudal más bajo que se haya registrado. Nosotros analizamos para eso condiciones de la temperatura superficial del mar para ver si han sido asociados a eventos tipo El Niño o otro tipo de condiciones, y también datos de la circulación atmosférica para entender cómo ha sido el aporte de humedad del Océano Atlántico. Recordemos que el Océano Atlántico es la principal fuente de humedad para la cuenca amazónica. Se estima que un 60% de la humedad llega del Océano Atlántico directamente y el otro 40%, como bien lo explicó Bruno en la presentación anterior, es parte del reciclaje del bosque tropical, ¿no? Bueno, nuestras investigaciones han mostrado que los años donde se reportan fuertes sequías están asociadas a condiciones cálidas, más calientes de lo normal, en el Océano Atlántico tropical norte, como que esta región que vemos aquí en rojo o amarillo oscuro, ¿no? De hecho, cuando esta región está más caliente de lo normal, existe mayor convección en esta zona y menos humedad que llega hacia la Amazonía peruana. Entonces, la humedad es retenida en el Océano Atlántico, donde está muy caliente y por lo tanto ocurren muchas precipitaciones, ¿no? Para resumir esto, aquí les muestro las anomalías de precipitación durante eventos cálidos del Océano Atlántico tropical. En verde, más lluvia de lo normal, y en color gris o marrón, menos lluvia de lo normal. Entonces, durante estos eventos hemos visto que hay más lluvia en la región del Atlántico tropical norte, la región que está más caliente, por lo tanto hay más convección y más precipitación en esta zona, pero menos lluvia y menos humedad que está llegando hacia el oeste de la Amazonía, incluyendo la Amazonía peruana. Dicho de otra manera, durante estos eventos, cuando el Océano Atlántico tropical está más caliente, llueve en exceso en esta zona y hay un déficit de precipitación en esta región cercana a la Amazonía peruana. Asimismo, nos hemos interesado en tratar de entender por qué estos eventos de sequía son más frecuentes en los últimos años, básicamente en las últimas décadas. Para eso hemos estudiado la evolución de la temperatura superficial del mar en esta región, en el Atlántico tropical norte, desde 1970 hasta la actualidad, considerando el periodo de las aguas bajas o de estiaje. Y esto ha mostrado pues, que existe un calentamiento significativo de esta región del Océano Atlántico que podría efectivamente estar asociado al calentamiento global. Y además podemos ver que hay estos picos de temperaturas que corresponden bastante bien a los años donde sequías extremas fueron reportadas en la Amazonía peruana. Entonces, la mayor frecuencia de estiajes pues, estaría asociado a este incremento de temperatura en el Océano Atlántico y que podría ser efectivamente una señal del calentamiento global en esta región oceánica. Esto ha traído impactos de diferentes tipos, voy a mencionar algunos solamente. Impactos, por ejemplo, en la biodiversidad y en los ecosistemas en la cuenca amazónica. Aquí les muestro las anomalías de precipitación en la Amazonía. En rojo son anomalías negativas, entonces menos lluvia de lo normal durante las sequías extremas de 2005 y 2010. Y aquí abajo es la intensidad de la sequía que toma en cuenta no solamente la precipitación, sino también la evapotranspiración. Es una variable bastante interesante porque está bien correlacionada con la mortalidad de árboles, ¿no? Vean pues que ambos eventos han sido bastante severos y en el caso de 2010 fue una intensidad de sequía bastante más extendida en todo el sur y suroeste de la cuenca amazónica. Posteriormente, otros trabajos como este de Brando 2014 ha puesto en evidencia que durante estos eventos de sequías extremas la mortalidad de árboles ha sido hasta de 4 veces más que en años normales, ¿no? Entonces es un ecosistema bastante frágil a estos eventos extremos. Pero también la sociedad amazónica ha sufrido bastante con la ocurrencia de estos eventos. Por ejemplo, ustedes saben que las principales ciudades de la Amazonía peruana no tienen rutas de acceso y su principal vía de acceso son los ríos, ¿no? Por medio del transporte fluvial. En el caso de la sequía del 2010, por ejemplo, el transporte fluvial se vio afectado y por lo tanto
el abastecimiento de alimentos y el comercio en general también. Por ejemplo, la BBC reporta para este evento en septiembre de 2010 que el precio del gas, usado para cocinar, se incrementó de 37 soles, que es su precio normal, a 75 soles en pocos días, debido a que era mucho más problemático traerlo desde otras ciudades, ¿no? Es solo un ejemplo, hay muchos otros ejemplos probablemente. Pero también hemos visto que ha habido una intensificación de los eventos extremos y mayor frecuencia de estas crecientes extraordinarias, como la que ocurrió en el año 2012. Este evento pues trajo consigo una inundación sin precedentes en la ciudad de Iquitos, que les muestro aquí una foto aérea, donde 3/4 partes de la ciudad estuvo completamente inundada. No un día o dos, sino varias semanas, lo cual trajo consigo pues pérdidas en la infraestructura, pero también desencadenó una epidemia de leptospirosis, ¿no? Asociada a esto, a las condiciones salubres en la ciudad. Además, hay otro tipo de impactos que yo solamente quiero mencionar, que también fue asociado a los costos de los productos y a la agricultura en esta región. Aquí lo que les muestro es una serie temporal del costo del tomate en Iquitos en función de Tarapoto, es decir, es el precio del tomate en Iquitos menos el de Tarapoto. Vemos que por lo general en Iquitos el tomate cuesta un sol más, debe ser el kilo me parece, un sol más que en Tarapoto, pero vean qué ocurre en estos años como el 2009 y 2012 de inundaciones extremas, el precio se incrementó bastante, ¿no? Estos son resultados en preparación de colegas, tanto brasileños como franceses, que están trabajando sobre estos tópicos. Bueno, nosotros analizamos por qué estos eventos ocurren, estos eventos de fuertes inundaciones ocurren, y hemos podido ver que estos están generalmente asociados a condiciones muy frías en el Pacífico ecuatorial central, es decir, condiciones que conocemos como la Niña. Estos eventos generan perturbaciones en la circulación atmosférica a nivel planetario. Por ejemplo, aquí les muestro anomalías en la circulación de las presiones atmosféricas, ¿no? Entonces hay anomalías positivas tanto en el Atlántico norte como sur, que van a permitir un mayor ingreso de humedad desde el Océano Atlántico tropical y el Mar Caribe hacia el oeste de la cuenca amazónica, pero por otro lado la humedad que llega es retenida en esta región y hay menos salida de la humedad hacia la cuenca del Plata. Lo que podemos ver aquí en gris es la convergencia del flujo de humedad, que es un buen indicador de las lluvias, que fueron excepcionalmente importantes en la cuenca del Marañón, por ejemplo, durante el 2012, ¿no? Muy bien, como conclusión entonces de esta parte, estos trabajos han permitido identificar los principales forzantes del clima en la Amazonía peruana y de los eventos hidrológicos extremos. Así, por ejemplo, las fuertes sequías han estado asociadas a condiciones más cálidas de lo normal en esta región que vemos aquí, que es el Atlántico tropical norte, como ha sido observado en diferentes eventos como el año 2010, el 95 y el 2005. Asimismo, las fuertes inundaciones han estado más bien asociadas a condiciones frías o condiciones La Niña en el Pacífico ecuatorial central, esto entre diciembre y marzo, ¿no? Como ha ocurrido entre 2012, 2011 y el año 99. Entonces, ahora que hemos identificado ya estos principales forzantes de los eventos extremos, estamos evocados a realizar un sistema de seguimiento y previsión de estos eventos extremos, gracias a la colaboración también del CENAMI, de la ANA, así como del IRD, en el marco del Observatorio IBAM. Ustedes pueden ingresar a esta página web, donde hacemos reportes mensuales sobre las condiciones medias, tanto climáticas como hidrológicas, en la cuenca amazónica, y también algunos aplicativos para que el usuario pueda hacer el seguimiento de la hidrología en la Amazonía. Bueno, para terminar yo quería simplemente hacer un breve resumen sobre alguna información que dice el reporte del IPCC publicado hace unos meses sobre el futuro de la cuenca amazónica y en el marco del cambio climático. Bueno, si bien existe un consenso sobre que la temperatura aumentará en los próximos años, un consenso en los diferentes modelos que se usan para ejecutar esos escenarios, sobre las precipitaciones hay más incertidumbres. Sin embargo, la mayoría de modelos afirma que para finales del siglo XXI habrá una disminución de la precipitación, que vemos aquí en color gris o rojo, una disminución de la precipitación durante la época de estiaje, principalmente en el sur de la cuenca amazónica. De hecho, esta disminución de precipitación ya la venimos observando desde los últimos 20 años, ¿no? Esto, como les repito, para la época de estiaje, ¿no? Entonces, existen también modelos que nos permiten evaluar cómo será el impacto del cambio climático, es decir, un clima más caliente y con una época de estiaje más intensa y más larga
sobre los ecosistemas. Hoy en día, para hacer un resumen breve, esta es una carta de la distribución de los ecosistemas en América del Sur. En la cuenca amazónica evidentemente predomina lo que es el bosque tropical, como lo conocemos ahora, y hacia el sur, en el Cerrado en Brasil, por ejemplo, tenemos la predominancia del clima de sabana. Como saben, está caracterizado por vegetación mucho más pequeña, arbustos aislados y pues una época seca mucho más larga. Entonces hay diferentes modelos que simulan el impacto del cambio climático sobre estos ecosistemas, ¿no? Y estos modelos muestran, aquí les muestro la proyección de 15 modelos para finales del siglo XXI, aquí las condiciones actuales y aquí las proyecciones de estos modelos, y todos ellos muestran una progresión del ecosistema de sabana hacia el bosque tropical. Esto se conoce como sabanización de la cuenca amazónica y es uno de los temas que más preocupa a la comunidad científica hoy en día. Vean que todos los modelos, en mayor o menor medida, pero parecen decir que habrá una sabanización, ¿no?, del bosque tropical, sobre todo en la región sur de la cuenca amazónica. Algunos modelos incluso hablan de un colapso completo del ecosistema amazónico como lo conocemos. Y esto es importante remarcar porque los trabajos científicos, que son varios, no es uno o dos, son varios, y el IPCC lo reporta bastante bien, nos dicen también que este cambio de vegetación no sería paulatino, sino más bien del tipo abrupto e irreversible. Esto es realmente preocupante, sobre todo porque se conoce poco a nivel de tomadores de decisiones. Sin embargo, el fenómeno como tal se conoce hace unos 20 años y se ha venido confirmando en las últimas décadas, ¿no? Esto traería impactos severos, que a mi juicio los he categorizado en tres tipos. Impactos directos en los recursos amazónicos, porque nuestro país está inmerso en la cuenca amazónica, así que tendríamos impactos directos sobre nuestros recursos. También impactos en la región andina. ¿Y esto por qué? Porque el bosque amazónico es una fuente importante de humedad que llega hacia los Andes, ¿no? La precipitación en los Andes o el agua en los Andes, más que de los glaciares, viene principalmente de la humedad que viene del bosque y del océano Atlántico. Entonces, si el bosque cambia a sabana, va a haber problemas muy serios sobre la disponibilidad hídrica, tanto en los Andes como en la vertiente pacífica también. Y por supuesto impactos globales debido al rol importante que juega el bosque amazónico en el balance del stock de carbono a nivel global, ¿no? Algunas conclusiones finales. Bueno, el calentamiento global para las próximas décadas es evidente y esto haría que el océano Atlántico tropical norte podría también calentarse, con lo cual las sequías serían más frecuentes y más intensas, de hecho como ya lo venimos observando desde las últimas 2 décadas. Sobre lo que va a pasar con el niño o la niña, el fenómeno ENSO, existe todavía muchas incertidumbres, a pesar de que hay la creencia popular de que el niño se va a intensificar con el cambio climático. Eso no es cierto. La comunidad científica todavía no puede dar un veredicto claro sobre el futuro de este fenómeno del niño. Y sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que hay menos incertidumbre en la intervención antrópica que va a sufrir la Amazonía en los próximos años. Definitivamente vamos a tener mayor cambio de uso de suelo, como la deforestación, mayor extracción de recursos, que si no se hacen de manera adecuadamente planificada podría agravar estos problemas que les he venido contando. Entonces, si bien existen muchas incertidumbres, el escenario es bastante preocupante. Y esto porque, bueno, cuando hablamos en cambio climático, se habla mucho de mitigación y se habla un poco menos de adaptación, lamentablemente, como mostró Bruno también en su presentación. En la Amazonía hay muchos proyectos de mitigación, pero pocos de adaptación. Pero la adaptación es importante, dados estos problemas que hemos visto, estas sequías y estos cambios en el clima y en el bosque en el futuro. Pero el principal elemento para hacer una buena adaptación es saber a qué nos vamos a adaptar. Si no sabemos a qué nos vamos a adaptar, las técnicas que podamos hacer pueden estar erradas, ¿no? Y para saber a qué nos vamos a adaptar, necesitamos pues intensificar la investigación científica sobre las proyecciones del clima futuro y entender mejor cómo funciona el clima hoy en día. Muchas gracias. Buenos días. Primero quería agradecer por la invitación y por este seminario sobre cambio climático y seguridad alimentaria en el Perú. Entonces le voy a presentar los perímetros regados en la costa del Perú, enfocando sobre seguridad alimentaria y cambio climático. Para empezar,
quería destacar que antes del tema del cambio climático, los países y las zonas con escasez de recurso hídrico han tenido que movilizar desde bastante tiempo, en algunas zonas, su agua para permitir el desarrollo óptimo de su agricultura. Y el Perú, y más específicamente la zona de la costa, es un país que adaptó y que adapta todavía constantemente sus técnicas de riego para permitir la alimentación de su población al inicio, y ahora con la globalización lo que vamos a ver que es también para producir alimentos para otras sociedades, ¿no? Entonces, más actualmente y frente al crecimiento de la población nacional del Perú, las autoridades peruanas han buscado a desarrollar la agricultura para aumentar la producción agrícola. Entonces, las políticas han favorecido la extensión de los perímetros regados en la costa, favoreciendo el acceso a los recursos naturales, que es el agua y la tierra. Así que varios proyectos de riego fueron pensados, fueron planificados y varios fueron efectivamente realizados. Y hoy día hay bastante que están en desarrollo, ¿no? Al inicio estos proyectos eran orientados para los pequeños y medianos agricultores, para apoyarlos y para una producción dirigida a los mercados locales, regionales, o nacionales, pero a partir de los años 90 el sistema cambió y son las empresas agroexportadoras que han comprado las tierras por varias razones, y entre otros es el compromiso de inversión que hay que hacer para ganar la subasta y obtener el lote, el terreno, ¿no? Entonces, en el contexto hoy día en este seminario quería abordar dos temas. Primero, la primera, que está vinculada con la seguridad alimentaria. Gracias. O sea, esas políticas de riego favoreciendo el aumento de la producción agrícola, ¿a quién se beneficia? O sea, ¿quién consume, quién tiene acceso a los productos cultivados en esos perímetros? O sea, la seguridad alimentaria, pero ¿a qué escala? ¿A escala mundial? ¿A escala local? ¿A escala departamental, del departamento? Y finalmente, otra pregunta a la cual traté de contestar es ¿a qué fin está utilizada el agua agrícola? O sea, el agua que está usada en estos perímetros regados, ¿para qué está usada? Para la producción, o sea, los productos que van a ser consumidos directamente para los peruanos, o para la exportación, o para agrocarburantes, ¿no? Y el segundo enfoque es frente al contexto actual de los perímetros regados, cómo puede evolucionar el paisaje y el contexto actual frente al cambio climático, ¿no? Entonces, como es un poco difícil trabajar a escala de toda la costa peruana, me enfoqué más específicamente sobre la zona del proyecto Chavimochic, el proyecto especial Chavimochic, porque escogí esta zona por dos razones. La primera es el modo de cómo han hecho para aumentar la producción, ¿no? Por un lado, por la extensión de los perímetros regados en las zonas de los intervalles, y también el segundo método era con el mejoramiento del riego en el Valle Viejo. Y la segunda razón es que trabajo en esta zona desde el 2005, así que he trabajado bastante en el campo y he conversado bastante con los agricultores, así que es una zona que conozco. Rápidamente, aquí tienen un mapa para explicar un poco el proyecto, ¿no? Tienen la cuenca del Santa, y el Estado ha construido un canal de más de 200 kilómetros para traer el agua ahora por tres cuencas que están más por el norte, y estamos ahora hablando de la tercera etapa. Entonces la idea es regar, aquí tienen en verde oscuro los valles viejos, y el otro verde que corresponde a los terrenos que fueron ganados
en las pampas áridas, en las zonas desérticas, ¿no? Entonces, lo que quería saber es, me enfoqué más específicamente sobre la zona de Virú, que lo voy a llamar oasis de Virú, que corresponde al Valle Viejo y también a las pampas que están alrededores. Entonces, aquí tienen la producción por hectárea. Aquí la primera parte, esos son los productos del Valle Viejo, y aquí son los productos de los intervalles, ¿no? Entonces se ve que más o menos hay un por 3 que es los cultivos de los Valle Viejo, y todo eso se cultiva en las pampas desérticas, ¿no? Las antiguas pampas desérticas. Entonces quería tratar de ver un poco, si tomamos productos por productos, lo que está en verde, los 6%, corresponde a los productos que están cultivados en el oasis de Virú y que están consumidos directamente por los peruanos, así que son frutales, y dentro de los otros cultivos son los frijoles, son la papa, o sea, los otros productos que se producen en el valle. De aquí en azul, el maíz amarillo duro y la caña de azúcar son productos que son cultivados para empresas local, y se consume, el maíz amarillo duro está usado por las granjas de avícolas, y la caña de azúcar para hacer azúcar, y estos dos productos se consumen directamente por los peruanos, ¿no? Así que hay 31% del valle, o sea, del oasis, que produce para el mercado local. Y en rojo se ve todos los productos que están cultivados para la exportación. Entonces se ve que hay espárrago verde, espárrago blanco, tanto en el Valle Viejo como en las pampas, pero igual es para el mercado, para venderlo afuera, ¿no? En los mercados mundiales. Y eso representa 54% del oasis, ¿no? Y el último, que es la caña de azúcar, que está en rojo, en rosado, que es de 9%, representa la caña que está usado para los agrocarburantes, ¿no? Entonces, para tratar de hacer una síntesis un poco de eso, tenemos el 63% de las tierras en esta zona de Virú que no está usado por la alimentación directa de los peruanos. Eso era la primera cosa. Y aquí quería ver cómo está usado el agua. Primero hay que saber que en el Valle Viejo mayormente se riega por gravedad, y en las pampas se riegan por goteo. Cuando las empresas compran los terrenos al Estado, ellos tienen que regar con sistema por goteo. Así que la cantidad de agua usada para el cultivo no es la misma, ¿no? Así que aquí les puso un promedio del agua que está usada en el Valle Viejo y un promedio por los intervalles. El Estado se compromete a darle 10.000 metros cúbicos por hectárea por año, pero se ve que en la realidad, en la campaña del 2007-2008 fue un poquito mayor, y en el Valle Viejo es un promedio, ¿no? Porque, por ejemplo, por la caña de azúcar se usa más de 42.000 metros cúbicos por hectárea por año, así que eso es un promedio, ¿no? Entonces, si tomamos la misma topología que antes, quería ver un poco cómo está consumida el agua y para qué tipo de cultivos, ¿no? Así que para los mercados, los cultivos que son consumidos directamente, frutales y otros cultivos, representa el 7% del agua que está usada para el cultivo de toda el valle, de todo el oasis. En amarillo es, casi 38.4% del agua está usado para los productos que se consumen a nivel regional o nacional. El 47% del agua del oasis está usado por cultivos del extranjero, y el 7% para los agrocarburantes. Así que aquí quería
O sea, se ve que hay o casi el 55% del recurso hídrico que no está usado por la alimentación directa de los peruanos. Y también hay, sino por los agrocarburantes y para los mercados internacionales, ¿no? Aquí enfoque más sobre el consumo directo. Por supuesto, las empresas que trabajan en el Valle Viejo hacen contratos con los pequeños agricultores, así que indirectamente los pequeños agricultores que producen espárrago blanco y verde, ellos tienen un ingreso gracias a estos contratos, ¿no? Y de aquí van a poder consumir. Pero aquí quería enfocar más sobre el consumo directo, o sea, cuáles son los productos que están cultivados y directamente consumidos por el mercado local o nacional. Esto era un poco para mostrar eso, ¿no? El nivel de seguridad alimentaria, ¿no? De aquí, en mis trabajos anteriores, mostré que la extensión y el desarrollo de esos perímetros regados, y más específicamente en la zona de Virú, tienen impactos sociales y ambientales importantes en el territorio. Y entonces quería ver un poco cómo se va a cambiar, cómo va a reaccionar el territorio, la sociedad, frente a los cambios climáticos. Entonces, a partir de impactos actuales del desarrollo de esta agroindustria, quería ver cómo se va a ir cambiando, ¿no? Así que actualmente, en la zona de Chavimochic tenemos una transferencia hídrica bastante importante. Aquí tienen el canal madre, o sea, el agua que normalmente se desemboca en la cuenca del Santa, y ahora que se va por la zona de Virú, de Chao y de Moche. Y este canal produjo un caudal constante. O sea, aquí en azul, en este azul ven el caudal natural del río, y aquí en azul gris es la regulación gracias a la llegada de las aguas desviadas del Santa. Entonces, cuando se habla de cambio climático, lo que hemos visto ayer y en la mañana, hablan de cielo de los glaciares. Y entonces, si tenemos de cielo de los glaciares, va a impactar directamente el río Santa, y entonces esta regulación que teníamos en la zona de Virú no la vamos a tener, porque la ventaja de los glaciares es de regular la cantidad de agua al nivel de un año, ¿no? Entonces, que esta regulación ya no la vamos a tener en esta zona. Y también una baja de cantidad de agua disponible en la zona de los valles que están en Chao, Virú, Moche. Si imaginamos que hay menos agua en el río Santa, también va a provocar conflictos entre el agua que se va normalmente por Chinecas y por la parte cuando sube por la parte de Chao, Virú y Moche, ¿no? Otro impacto, cuando se habla de cambio climático, hablan de aumento de los eventos extremos. Entonces, por un lado, sequías, y por otro lado, voy a hablar un poco del fenómeno del Niño, ¿no? Pero primero sequías, porque hemos visto las consecuencias de las sequías estos últimos años. Y en Chavimochic, lo que me interesó sobre este tema es que hablé con la gente de la Junta de Usuarios de Riego Presurizado, o sea, la gente que maneja la distribución del agua del canal, del desvío del Santa, y ellos me decían: este año tenemos menos agua, así que tenemos que escoger a las empresas a las cuales vamos a distribuir el agua, y hemos tenido que escoger las empresas que van a perder, que perdían más dinero a no tener agua. Así que aquí se ve que cuando hay poca agua o falta de agua, al final hay una concentración del agua a algunos actores, ¿no? Y el segundo efecto es el fenómeno, el fenómeno del Niño, que lo que ha dicho la presentación justo antes, que hay bastante incertidumbres sobre cómo se va
cómo se va a cambiar estos fenómenos, ¿no? Pero igual sí, con los impactos actuales del desarrollo del proyecto Chaimochic, en mis estudios anteriores he mostrado que hay una alteración del proceso hidrológico y una subida de la capa freática. Aquí tienen la capa freática en Virú en el 87 y aquí en el 2005. El proyecto se desarrolló a partir de los años 90. Así que se ve que hay una gran cantidad, o sea, en rojo es la capa freática que tiene una profundidad entre 0 y 1 metro. O sea que el agua está aquí nomás, está muy cerca. Se ven las imágenes aquí, ¿no? Que en el noviembre del 2006 el agua afloraba y en febrero del 2007 ya había una inundación y tenía agua hasta, o sea, todas las piernas estaban con agua, ¿no? Casi 50 centímetros de agua. Aquí, así que se ve que con las actividades del desarrollo de estos perímetros cegados, ahora hay bastante impactos al nivel de subida de la capa freática. Entonces la pregunta es si efectivamente vamos a tener más efecto del Niño y fenómeno del Niño con lluvias bastante más importantes en épocas más reducidas, y también el mar que con la sumersión marina va a acentuar estos impactos y provocar la subida de la capa otra vez, pero también la salinización de los suelos y pérdida de tierra. Ahora ya hemos ganado, entre comillas, casi 15.000 hectáreas aquí, pero hemos perdido 9.000 hectáreas en esta parte, ¿no? Así que hay que ver también un poco lo que se gana, pero también lo que se pierde, ¿no? Eso lo voy a pasar. Entonces, para concluir, para empezar, cuando se habla de seguridad alimentaria, creo que hay que tratar de ver a qué escala hablamos, ¿no? ¿Es seguridad alimentaria para la alimentación del mundo o es seguridad alimentaria para el consumo nacional? Y de ver los impactos que tiene el desarrollo de la seguridad alimentaria, de producir más alimento, qué impacto tiene a nivel local, como lo hemos visto con bastante impactos cuando se modifica la organización del paisaje y del territorio, ¿no? Y también se puede ver que el cambio climático va a generar impactos, pero en una zona donde hay bastante otros factores que entran en consideración y que modifica también el territorio, ¿no? Así que ahora hemos empezado un estudio que ya hay otras instituciones que trabajan también sobre este tema, para ver un poco la evolución de la vegetación natural, que vamos a decir en la parte norte del Perú, para ver un poco a larga escala cómo se va creciendo la cantidad de bosque seco y de los bosques naturales, para tratar de proponer otras alternativas a la producción intensiva de las pampas áridas. Gracias.